Bienvenidos a esta tercera sesión de la clase de MIT, en la cual abordaremos las cuestiones relacionadas con el desarrollo de las competencias que como traductores tienen que trabajar para lograr un desempeño lo más eficiente posible dentro del ámbito profesional. La sesión de hoy está dividida en tres apartados principales, en los cuales vamos a retomar en principio el contenido de la meta pasada para ir concatenando con lo que vamos a trabajar en esta sesión. Posteriormente vamos a hablar acerca de las características que tienen que desarrollar en términos de traductores profesionales y finalmente hablaremos particularmente de las competencias desde un punto de vista completamente teórico. Para iniciar, vamos a retomar un poco ese trabajo que han estado realizando en su casa. El conocimiento especializado, que si recuerdan, es el apartado que nos ha estado apareciendo constantemente en estos videos. Debe entenderse como un componente esencial dentro de nuestro trabajo, tanto si somos traductores como si somos profesionistas de cualquier otra área. En este sentido, por ejemplo, lo que tenemos que tener muy claro en relación con este conocimiento especializado es que es un proceso de adquisición que se da de manera paulatina y tiene que suceder de manera constante. No es algo que ya en automático, por pertenecer a una carrera o ser licenciados, maestros, doctores incluso, dentro de un área, lo tengamos completamente controlado. El conocimiento, en principio, es algo que está en constante cambio, en constante evolución. Y el conocimiento especializado no escapa de este proceso de evolución. Eso, a final de cuentas, es lo que genera que existan ciencias, que existan desarrollos, puesto que no se considera que este tiene que quedar de manera estática, sino que tiene que estar en un proceso evolutivo. Si lo vemos a la luz de las actividades que han realizado, por ejemplo, en esta actividad que tuvieron que realizar en la meta 1.2 para poder reconocer los equivalentes que les pedía para los términos que tenían en Blackboard, resulta en dos cuestiones interesantes. La primera, que quizás en automático empezamos a poner en práctica lo que sabemos de la lengua de trabajo y empezamos a dar los equivalentes que conocemos. La segunda es que una vez que estamos ya dentro de un plano de trabajo profesional en el cual somos conscientes de la importancia que tienen nuestras decisiones, pues entonces vamos a la parte de documentación mucho más específica. En este caso, por ejemplo, las páginas de bases terminológicas en las cuales tenían que reconocer si estos equivalentes que propusieron en primera instancia realmente se corresponden con lo que los especialistas utilizan en su día a día. El darnos cuenta que quizás en algunos casos el primer equivalente que nosotros aportamos no tiene nada que ver con el término que utilizan los especialistas, nos puede dar una idea amplia respecto de las características que tenemos que desarrollar en términos de este vínculo con el conocimiento especializado. Pongamos un ejemplo de la meta 1.1. Si recuerdan, en esa meta 1.1 tenían que hacer un penado terminológico y resaltar aquellos componentes que ustedes consideraran que eran términos. Aquí, por ejemplo, voy a resaltar Bony Fish, en donde quizás en primera instancia, como hablantes de inglés, como hablantes de español, podemos proponer un equivalente basado en lo que sabemos de la lengua. Y pudiéramos decir que Bony Fish es pez con huesos o peces con huesos. Eso es, digamos, que la primera etapa del trabajo que realizaron en la meta 1.2. La parte de conocimiento especializado viene en la segunda etapa, en la documentación respecto a qué significa Bony Fish. Entonces, por ejemplo, ahí vamos hacia otro conjunto de documentos y, por ejemplo, acá Bony Fish nos empieza a dar información
mucho más relacionada con el área en la cual estamos trabajando. Entonces aquí ya nos empiezan a aparecer términos y vemos que quizás nuestro primer equivalente no es del todo correcto dentro del área de especialidad. Incluso en una página como Wikipedia nos ofrece que el equivalente en español para bonefish no es pez con huesos, sino peces óseos. Este simple ejemplo, retomado de lo que hemos trabajado, nos evidencia la importancia de este conocimiento especializado. Y como les decía hace unos momentos, este conocimiento especializado no es algo que se dé de manera automática, es algo que sucede de forma incremental. Entonces, como traductores particularmente, deben estar conscientes que tienen un ejercicio profesional que les involucra, que les exige estar documentándose de manera eficiente para tomar decisiones adecuadas en función de las consignas de traducción que tengan. Para poder llegar a ese tipo de desempeño en el cual la selección tanto lingüística como terminológica sea la más eficiente, pues deben desarrollar un conjunto de competencias que les permitan ir construyendo ese conocimiento especializado a pesar de que ustedes no sean especialistas del texto o del área, en la cual están traduciendo ese texto. Entonces, por ejemplo, volviendo a este caso, no es que sean biólogos, zoólogos, sino que dado su proceso formativo de documentación, de desarrollo de competencias, deberían ser capaces en su momento no únicamente de ir a buscar en internet un glosario terminológico inglés-español para obtener los términos, sino también en algún momento incluso ser capaces de dar el equivalente a un término en inglés, en este caso, a partir del conocimiento especializado que van generando dentro de un área. Eso en algún momento los vuelve peritos. Entonces, con esto que acabo de comentar, nos damos cuenta de la importancia que tiene el conocimiento especializado y que como traductores deben desarrollarlo de una manera lo más eficiente posible. Para ello, tenemos dentro de la terminología, que me paso para acá, un conjunto de elementos que nos van a permitir, como traductores, como intérpretes, llegar de una manera paulatina, constante, hacia el desarrollo de este conocimiento especializado dentro de áreas en las cuales no estamos formados. Estas competencias son estas 4 que tienen acá. Esto es lo importante el día de hoy, las competencias. Y las 4 que vamos a trabajar de manera constante dentro del curso son las siguientes: la cognitiva, la lingüística, la sociofuncional y la metodológica. Cada competencia va a llevarlos hacia determinado desarrollo de habilidades que les permitan, como decía hace un momento, hacer un trabajo profesional lo más eficiente posible. La primera competencia, la de tipo cognitivo, tiene que ver con qué tanto saben acerca de las áreas en las cuales están traduciendo. Por ejemplo, en el caso de ictiología, qué tanto saben del área. En el caso de medicina, de ingeniería, de cualquier otra que se les ocurra, qué tanto saben. Y no únicamente qué tanto saben dando términos y equivalentes de esa área, sino recordando el apartado teórico de la semana pasada, qué tanto son capaces de explicar esos términos dentro de un área en la cual no fueron formados. Entonces, esta competencia es muy importante y la podemos ver, por ejemplo, relacionada con lo que estamos viendo en la clase. No es que ya sepan todo de terminología, van desarrollando esta competencia cognitiva a la par de cómo van creciendo y absorbiendo la información especializada del área. Entonces, van a poder ya al final del curso diferenciar algunas cuestiones que son importantes sin la necesidad de tener un diccionario al lado, por ejemplo. Esa es la competencia cognitiva y esta nos faculta en muchos casos a volvernos peritos. La segunda competencia es la de tipo lingüístico. Esta competencia denota hacia el conocimiento que tienen de sus lenguas de trabajo. Y aquí es muy importante notar lo siguiente. Muchas veces
por el hecho de ser traductores, por el hecho de ser bilingües, damos por hecho que conocemos perfectamente nuestras lenguas de trabajo. Entonces dan por hecha la competencia lingüística. Van a darse cuenta a lo largo del curso y particularmente con la actividad que tengo preparada para esta meta, que hay que poner mucho cuidado, mucha atención en esta competencia para que nos ayude a elevar nuestro desempeño y no que sea una traba. La tercera competencia, la sociofuncional, tiene que ver muy de la mano con la competencia lingüística de las características específicas que tienen que considerar cuando les encomiendan una traducción. Por ejemplo, el registro, el objetivo de la traducción, su lector modelo. Entonces, es información muy importante que también es complicada de dominar completamente. Piensen si tuvieran que traducir del inglés al español cubano. ¿Qué tanto saben de las características dialectales del español cubano? Entonces se vuelve también una competencia que no tenemos que dar por sentada. Finalmente, la competencia metodológica tiene que ver con ese conocimiento que tienen y que van a ir desarrollando poco a poco para poder realizar un trabajo sistemático, ordenado. Es decir, que sean capaces de buscar, por ejemplo, en internet, en bases de datos, en bancos terminológicos, la información que necesitan sin que todo quede hecho un caos. Además de ello, por ejemplo, que sepan utilizar sistemas informáticos que les permitan eficientar su desempeño. Eso implica la competencia metodológica. Dentro del curso, particularmente, vamos a enfocarnos en esta competencia última, en la metodológica. Si recuerdan, les mencionaba que el apartado práctico es muy importante en esta versión del curso. Eso implica en automático que la competencia metodológica va a ser la que trabajaremos de manera más evidente. No obstante, también trabajaremos las otras tres restantes, pero de una manera un poco más velada, un poco más implícita. Teniendo de alguna manera controladas las competencias, desarrollándolas poco a poco, entonces podemos llegar a desempeñar un trabajo mucho más eficiente. Y desempeñando este trabajo más eficiente, podemos llegar a lo que tienen en esta tercera lámina. Niveles de actuación. ¿Qué significa un nivel de actuación dado esta noción de competencia? Básicamente significa qué tan capaces son de hacer algo con el conocimiento que tienen. Entonces, los niveles de actuación que tiene un traductor, un intérprete con formación en terminología son los siguientes. En el primero, y digamos que es el nivel en el que estamos todos en este momento, somos usuarios pasivos de la terminología. Con el conocimiento que tenemos, somos capaces de hacer consultas en diccionarios, en bases de datos y resolver alguna cuestión terminológica específica. En el segundo nivel, ya pasamos cierta etapa, cierta fase y somos capaces, por ejemplo, de recurrir a nuestra competencia lingüística y, por ejemplo, como decía la semana pasada o en el video pasado, podemos ser capaces de crear unidades nuevas, es decir, neologismos, para solventar un vacío terminológico. En el tercero, aplicamos los conocimientos que tenemos de metodología de investigación puntual para procesar de manera eficiente el trabajo relacionado o relativo con la terminología. Y en el cuarto, podemos desempeñarnos de una manera eficiente dentro de un trabajo terminográfico correcto. Aquí fíjense, no es terminológico, es terminográfico. Estamos dándole una ampliación tremenda a las posibilidades que tenemos de desempeñarnos de manera profesional, tanto a nivel monolingüe como plurilingüe. Teniendo ya de manera muy clara identificadas las competencias que tenemos que desarrollar, podemos, por ejemplo, plantear un método de trabajo que nos permita ir abordando los problemas terminológicos de una manera paulatina. Entonces, por ejemplo, aquí hay una propuesta relacionada con cómo es que a partir del desarrollo de sus competencias pueden ir logrando niveles de actuación cada vez más altos. Por ejemplo, identificar las unidades terminológicas,
reconocer las partes conceptuales de esas unidades, reconocer, por ejemplo, si esas unidades forman estructuras fraseológicas, analizar los elementos contextuales que circundan estas unidades, si fuera el caso, crear neologismos, revisar los procesos de normalización dentro del área. Entonces vamos creando de manera personal o de manera incluso institucional una forma de trabajo que nos permite garantizar la calidad del mismo a partir de las competencias que hemos desarrollado de manera consciente y de manera constante. Para concluir este video, vamos a retomar el contenido que tenemos dentro de la meta 1.3. En esta meta vamos a enfrentarnos en la actividad que tienen que subir a la plataforma a las 4 competencias que les acabo de mencionar: cognitiva, lingüística, sociofuncional y metodológica. Y lo vamos a hacer a través de una actividad que tiene que ver con la interpretación. Acá les pido que realicen una traducción a la vista. ¿Qué significa traducción a la vista si no han llevado todavía una clase formal de interpretación? Básicamente es tener el documento, en este caso, por ejemplo, e irlo traduciendo de manera oral conforme lo vamos leyendo. Entonces tenemos que ictiología es la rama de la zoología dedicada al estudio de los peces, por ejemplo, la cual incluye los peces óseos, cartilaginosos, y por ejemplo ahí mi competencia lingüística no me da para determinar qué es jawless, por lo tanto me quedo en blanco. El trabajo de traducción a la vista tiene que ver con, repito, esta traducción en voz alta de lo que estamos leyendo. Entonces les dejo un documento, Call for Papers, en el cual van a desempeñar este trabajo de traducción a la vista y en el cual van a enfocarse en reconocer componentes que tienen que ver con estas 4 competencias. Por ejemplo, tenemos este documento especializado que veíamos en el video previo. Para poder hacer la traducción a la vista, debería tener conocimiento cognitivo relacionado con cómo se traduce este término, cómo se traduce este otro. En términos de competencia lingüística, tendría que saber todas las palabras, las estructuras fraseológicas, sintácticas que subyacen a este texto para poder generar dentro de mi lengua de llegada un discurso completamente cohesionado y coherente, y no únicamente una serie de listados de términos que pertenecen al área. Debo también, por ejemplo, dada mi consigna de traducción a la vista, elegir mi léxico en función de cuál va a ser mi público. Y, por ejemplo, en el apartado metodológico subyace cómo me documenté, cómo extraje los términos, qué programas utilicé, qué tanto tiempo destiné para obtener esos términos, etcétera, etcétera. Lo que les pido es un poquito más sencillo, pero tiene que ver con estas 4 competencias. Entonces, van a tener que hacer esta traducción a la vista. No tienen que buscar los equivalentes, porque me interesa que desarrollen un tipo de competencia en particular en esta actividad. Únicamente utilicen su competencia en lengua inglesa y española. Y pensando, por ejemplo, en la competencia metodológica, sociofuncional, piensen que su target es un público universitario de Chile. Entonces, ¿qué palabras, qué estructuras van a seleccionar para hacer esta traducción a la vista? Van a tener que grabar esta traducción, no para que la suban a Blackboard, sino para que se escuchen ustedes mismos y vean cómo fue su desempeño. Lo que van a tener que subir a la plataforma es un documento en el cual expliquen cómo se sintieron con este ejercicio e identifiquen particularmente cuál de estas 4 competencias que tenemos acá atrás les costó más trabajo. ¿Fue difícil dar los términos?
fue por el otro lado más complicado dar un discurso cohesionado y coherente, o fue mucho más difícil poder seleccionar estructuras del dialecto chileno, o en la metodológica, que en este caso, como decía, se reduce tremendamente, pues me documenté muy poquito en Wikipedia, por ejemplo, y por lo tanto no tuve toda la información disponible para hacer una traducción adecuada. Entonces, piensen, identifiquen con base en esta actividad qué competencias dominan menos, qué competencias se les vuelven más complejas, y propongan cómo se les ocurre que podrían trabajar de manera consciente estas competencias para lograr un mejor desempeño tanto en el plano académico como profesional. Con ello pues concluimos este video y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.